vamos a platicar sobre uno de los temas más importantes de la nefrología, que es la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Esto nos va a ayudar muchas veces a determinar cómo está la funcionalidad de nuestro riñón y a poder entender cómo es que se excretan ciertas sustancias. Dentro de la agenda veremos los objetivos principales, veremos el tema de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, el control del flujo y el control de la filtración glomerular. Entre los objetivos está comprender qué es el aclaramiento plasmático, comprender los determinantes de la tasa de filtrado glomerular, comprender los componentes de la barrera de filtrado glomerular, comprender las leyes de Starling a nivel renal y comprender los determinantes del flujo renal. Iniciamos con la filtración glomerular y una de las frases que vienen ahí icónicas en el boron es esta. Una tasa de filtrado glomerular normal es esencial para mantener valores estables y óptimos de soluto y agua. La filtración glomerular, dentro de la filtración glomerular es importante saber que a nivel renal hay ciertas características de los vasos que nos van a hacer, eh, van a generar que tengamos ciertas funciones que son muy importantes. Dentro de la circulación renal va a haber dos capilares. Va a haber los capilares glomerulares y va a haber los capilares peritubulares. Iniciamos a hablar de los capilares glomerulares. A nivel cualitativo, los capilares glomerulares van a tener la misma función que un capilar del cuerpo. Van a filtrar líquido. Dentro del filtrado glomerular, aquí sí es muy característico a comparación de todos los capilares del cuerpo. La concentración de solutos de bajo peso molecular van a ser igual en el filtrado glomerular que en el agua plasmática. Es decir, estos solutos de bajo peso molecular son los electrolitos. Sin embargo, la concentración de proteínas y moléculas de alto peso molecular van a ser bajas en comparación con el agua plasmática. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la albúmina. También es importante saber que no hay leucocitos ni vamos a encontrar eritrocitos de forma normal en el filtrado glomerular. Ahora sí, a nivel cualitativo, digo cuantitativo, los capilares glomerulares van a superar a todos los capilares del cuerpo. Y esto va a ser porque las fuerzas de Starling van a ser mucho mayores. Más o menos la tasa de filtrado glomerular de una persona sana va a ser de 125 mililitros minuto o 180 litros al día. Es decir, que se va a filtrar 10 veces el líquido extracelular de nuestro cuerpo cada 24 horas. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer el filtrado glomerular? Cuando hay disminución de la tasa de filtrado, va a haber un incremento en la concentración de solutos tóxicos plasmáticos, por ejemplo, la urea, y va a generar muchas manifestaciones clínicas. Ahora, si hay una disminución del aclaramiento, la concentración plasmática en estado estacionario de moléculas que dependen de filtración serían muy altos. La primera vez que lo traté de entender, como que no sabía a qué se refería. Tuve que ver qué decía Robert Pitts, que es uno de los fisiólogos a nivel renal más importantes, y él puso el ejemplo de dos personas. Son dos personas que tienen el mismo peso, ambos personas comen 70 gramos de proteína, que aproximadamente generarían unos 12 gramos de urea después de su metabolismo. En el primer sujeto va a haber una tasa de filtrado glomerular de 125 mililitros minuto, es decir, que este personaje puede filtrar 180 litros al día. Es decir, que los 12 gramos de urea que se generan de los 70 gramos de proteína de la dieta van a estar diluidos en los 180 litros y va a tener la capacidad del riñón de poder excretarlo con una concentración plasmática de 6.7 miligramos sobre decilitro. Porque dentro de estos 12 gramos diluidos en estos 180 litros, generaría estos 6.7 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, esta misma persona come lo mismo, 70 gramos de proteína, el metabolismo de estas proteínas generan 12 gramos de urea. Pero sin embargo, la tasa de filtrado glomerular de este sujeto es 10% de lo normal. Es decir, que su tasa de filtrado glomerular es de 12 mililitros minuto o 18 litros por día. Entonces, estos 12 gramos de urea se tienen que diluir en estos 18 litros de filtrado que se están generando por día. Entonces, para que haya una concentración en equilibrio entre lo que se está filtrando y en el plasma, se requeriría que este sujeto tenga 67 miligramos sobre decilitro de urea en plasmática para que los 18 litros de filtración sean capaces de eliminar esta cantidad de urea. Entonces vemos que muchas veces
en las sustancias que dependen del aclaramiento van a tener que tener un estado de equilibrio, es decir, subir para poder ser eliminadas. El problema es que cuando suben estas concentraciones, por ejemplo, de brea, van a generar manifestaciones clínicas. Entonces, si la eliminación de un soluto depende únicamente de la filtración, la concentración plasmática de dicho soluto debe aumentar proporcionalmente a la reducción de tasa de filtrado glomerular para mantener la misma tasa de excreción. Ahora, ¿qué es el aclaramiento? Es el volumen virtual de plasma que quedará limpio de un soluto en un tiempo concreto. Y esto se va a basar en los principios de masas y en la anatomía renal. Es decir, que todo lo que entra, todas las sustancias que entran por la arteria renal en un flujo plasmático, tienen que ser eliminadas de dos formas. O se van por la orina o se reabsorben por los capilares y regresan a la circulación sanguínea. Y de este lado está la fórmula, ¿no? Del aclaramiento. Pero ¿de dónde salió esa fórmula del aclaramiento? Es muy sencillo. Eh, Como lo vimos en la diapositiva anterior, la concentración de cualquier sustancia que entra por la arteria renal multiplicado por el flujo renal, por el flujo de la arteria renal, debe ser igual a la concentración de dicha sustancia que regresa reabsorbida por la vena renal más la concentración de dicha sustancia en la orina. Entonces, se ve un poco extraña, ¿no? Esa fórmula. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos una sustancia que se aclara, es decir, que se filtra 100% y no se reabsorbe, esta fórmula de aquí en medio, es decir, la concentración de una sustancia en la vena renal, pues sería cero. Y si nosotros vemos aquí el flujo plasmático renal, pues sería igual al aclaramiento, porque todo lo que entraría se filtraría al 100%. Entonces, la concentración de una sustancia por el aclaramiento debe ser igual a la concentración de una sustancia en la orina por el volumen. Y es de ahí donde viene. Si nosotros amplificamos esta fórmula, el aclaramiento va a ser igual a una sustancia que encontremos en la orina por el volumen entre la concentración plasmática de dicha sustancia. Entonces, de ahí viene, ¿no? Que el volumen virtual del plasma que quedará aclarado en un tiempo concreto es la ecuación del aclaramiento. Entonces, les comenté que aquí debe haber una sustancia que se filtre el 100% y no se reabsorbe. Entonces, ese es el marcador ideal para poder medir el aclaramiento y debe tener unas características importantes. Eh, el marcador ideal para el aclaramiento, su concentración en el filtrado glomerular debe ser igual a la del plasma, es decir, que se filtre el 100%, que no se reabsorben los túbulos, que no, los túbulos no los secreten, que no se sinteticen los túbulos y que no se degraden los túbulos y que no se acumulen los túbulos. Entonces, de aquí viene esta fórmula, que todo lo que entra al espacio de Bowman, es decir, la concentración plasmática de una sustancia X por el filtrado glomerular, es decir, que todo se filtre, debe ser a, igual a la concentración de una sustancia en la orina por su volumen. Es decir, que todo se orine, que no se reabsorba y no se secrete. Y de ahí es que viene la fórmula del filtrado glomerular. El aclaramiento plasmático de una sustancia va a ser siempre un subrogado de la tasa de filtrado glomerular. Y es de ahí lo importante que es conocer qué es el aclaramiento. Y bueno, buscando una sustancia que nos pueda hablar del aclaramiento, vieron la inulina. La inulina entra por la arteriola aferente, se filtra completamente, no se reabsorbe, no se secreta y la cantidad excretada por la orina es la misma cantidad que se filtra. Por eso que la inulina es una sustancia que se estudió para poder entender el aclaramiento. Y lo vieron dentro de estas fórmulas. Vieron que la tasa de excreción de inulina es directamente proporcional a la inulina en el plasma. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí 4 miligramos de inulina en 1 mililitro, significa que cierta cantidad se tiene que secretar en los 125 mililitros y siempre va a ser, por ejemplo, 500. Y si nosotros modificamos este 8, igual nos va a dar la misma cantidad, 1000 en la orina. Entonces siempre va a ser proporcional. Todo lo que haya en el plasma se va a filtrar y se va a excretar por la orina.
Y otra cosa importante es que el aclaramiento de la inulina va a ser independiente del flujo de orina. Es decir, que siempre va a haber 125 mililitros minuto que se van a estar filtrando y no importa la concentración. Sin embargo, si orinamos menos, la concentración de esta sustancia va a ser más y si el volumen urinario es mayor, pues la concentración va a ser menos, pero el aclaramiento siempre va a ser independiente del flujo de la orina. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la inulina? Eh, en la práctica clínica jamás la utilizamos y esto es porque nosotros tendríamos que tener un acceso venoso periférico y estar metiendo inulina en forma constante para poder cuantificar la inulina en orina y poder estimar una tasa de filtrado glomerular. Es por eso que buscaron otra sustancia que tuviera características muy similares a la inulina para poder entender el aclaramiento y encontraron la creatinina, ¿no? Entonces, el aclaramiento de creatinina es un subrogado que se utiliza para calcular la tasa de filtrado glomerular. El único pero, como todo, es que la creatinina en los túbulos la va a secretar. Entonces va a haber una sobreestimación del 20% de la tasa de filtrado glomerular con la creatinina. Pero es más o menos una sustancia que nos puede hablar de forma subrogada cuál es la tasa de filtrado glomerular de una persona y es por eso la importancia de esto. Entonces, recordemos el ejemplo del principio del estado de equilibrio. Entonces, una tasa de filtrado glomerular de una persona, por ejemplo, que tenga 100 mililitros minuto y la creatinina sérica sea de 1 miligramo en 100 mililitros, el aclaramiento de creatinina de esta persona sería de 1 miligramo en 100 mililitros. Es decir, que esta persona necesitaría tener una concentración plasmática de 1 miligramo para tener el equilibrio. Sin embargo, cuando la tasa de filtrado glomerular cae a la mitad, 50 mililitros minuto, y la creatinina es 1 miligramo por cada 100 mililitros, para el nuevo estado de equilibrio se necesita que la concentración plasmática de creatinina suba para que en los 50 mililitros minutos que tenga esta persona de tasa de filtrado pueda eliminar la misma cantidad. Entonces, por eso, en este nuevo estado de equilibrio, va a ser la creatinina en 2 en esta persona. Y lo podemos ver en esta gráfica. En realidad, no se va a modificar mucho hasta que haya una tasa de filtrado glomerular más o menos de 50 mililitros por minuto. En este momento, el equilibrio de la creatinina para poder tener una eliminación renal va a tener que empezar a subir la concentración plasmática de creatinina a partir de los 50 mililitros sobre minuto. Y bueno, uno de las cosas que dependen de la filtración glomerular va a ser de la barrera de filtración glomerular. Entonces, el tamaño molecular, la carga eléctrica, van a determinar la capacidad de filtración de los solutos a través de la barrera de filtración glomerular. Y como lo vimos en la clase pasada, la barrera de filtración glomerular va a estar compuesta por esto. De adentro hacia afuera, por el glucocáliz que va a recubrir las células endoteliales. Las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los podocitos epiteliales. Estos que vienen con un asterisco tienen la característica de tener cargas negativas. Y, por ejemplo, este que pongo con 2 asteriscos, los podocitos epiteliales, van a ser lo predominante para evitar que las macromoléculas puedan atravesar la barrera de filtrado glomerular. Y bueno, iniciemos hablando del coeficiente de cribado. Este va a ser una relación entre la concentración de un soluto en el ultrafiltrado y la concentración en el soluto de plasma, y va a depender del peso molecular y del radio molecular. Entonces, para que haya un coeficiente de cribado de 1, es decir, que lo que encontremos en el plasma tenga la misma concentración que en el líquido filtrado, tiene que tener estas características. Un peso molecular de menos de 5.500 Daltons y un radio molecular pequeño. Entonces, si lo buscamos por aquí, más o menos hasta la inulina va a tener un peso molecular de 5.200. Entonces, todas estas sustancias que están por arriba de la inulina van a tener un coeficiente de cribado de 1. Por ejemplo, todos los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, eh, todos estos electrolitos, la concentración que vamos a encontrar en el plasma va a ser la misma concentración que nosotros vamos a encontrar en el filtrado glomerular. Y bueno, la barrera de filtración glomerular tiene carga negativa. Aquí nos ponen una gráfica donde tenemos dextranos neutros. Los dextranos neutros van a tener la capacidad de pasar fácil mientras su peso molecular lo permita.
Sin embargo, cuando nosotros modificamos la carga de estas sustancias, va a haber cambios en la filtración glomerular. Por ejemplo, recordemos que la barrera de filtración glomerular es negativa. Entonces, si nosotros tenemos moléculas que tengan carga negativa, los dextranos aniónicos van a estar restringidos. Es decir, que se va a disminuir su capacidad de pasar por la barrera de filtrado glomerular. Y lo contrario sucede cuando hay dextranos catiónicos, es decir, moléculas con cargas positivas. En este momento, cuando tengan cargas positivas, va a aumentar el paso por la barrera de filtrado glomerular. Entonces, la barrera de filtración glomerular tiene carga negativa y esto es muy importante en procesos patológicos, por ejemplo, en glomerulonefritis, cuando se van a destruir las cargas negativas de las barreras y va a acelerar el paso de moléculas con cargas negativas hacia el filtrado glomerular. ¿Y cuál es el ejemplo más importante? Pues la albúmina, ¿no? Las proteínas. Entonces, cuando se pierde esta capacidad de carga negativa de la barrera de filtrado glomerular, va a hacer que las sustancias, que las proteínas que normalmente no pasaban, empiecen a pasar. Y esa es la fisiopatología de la albúmina, digo, del síndrome nefrótico. Ahora, si nos vamos a esta gráfica de atrás, podemos ver que la albúmina sérica tiene una concentración relativa en el filtrado de menos de 0.01, pero con eso de menos de 0.1 podríamos encontrar albúmina. Es gracias a la carga negativa que prácticamente no encontramos nunca proteínas de forma normal en la orina. Ahora, vamos a hablar de la presión hidrostática y oncótica, que van a ser las presiones dentro de las leyes de Starling que van a determinar cuál es el filtrado glomerular. Entonces va a haber presiones tanto hidrostáticas como oncóticas. Las que van a favorecer la ultrafiltración, va a entrar líquido, aquí va a entrar sangre por la arteriola aferente. Entonces va a pasar por los capilares glomerulares y entonces la presión hidrostática que generan esta sangre va a favorecer la ultrafiltración. Entonces, va a estar pues tan apretado el vaso que la presión hidrostática va a empezar a sacar el líquido y hacia el espacio de Bowman, hacia donde va a estar el filtrado glomerular. Y ahora, también la presión oncótica en el espacio de Bowman va a favorecer la ultrafiltración. La presión oncótica va a estar dada por sustancias, por proteínas, por ejemplo. Entonces, de forma normal, la presión oncótica en el espacio de Bowman va a ser cero. Eso va a generar que se atraigan cosas, que jale esta presión oncótica, el líquido, desde los capilares hacia el espacio de Bowman. Ahora, ¿cuáles son los componentes que se oponen a la ultrafiltración? La presión oncótica de los capilares glomerulares, es decir, todas las proteínas que vengan en la sangre. Cuando se empieza a generar la presión hidrostática, se empieza a liberar líquido del vaso. Entonces se empieza a concentrar por las proteínas que hay dentro del vaso y esto va a generar que la presión oncótica que generan estas proteínas se opongan a que se esté saliendo más líquido del vaso. Y otra cosa que se va a poner a la ultrafiltración va a ser la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Es decir, va a entrar líquido y este líquido va a generar presión que en un punto va a detener que se siga pasando, se va a oponer a la filtración. ¿Y de dónde viene la fórmula de la ultrafiltración? El ultrafiltrado va a depender del coeficiente de ultrafiltrado y de las fuerzas de Starling. Iniciemos a hablar primero de las fuerzas de Starling. Entonces, una presión hidrostática neta va a ser la presión hidrostática menos la presión oncótica. Entonces vamos a hablar de las fuerzas de Starling a lo largo de los capilares glomerulares. Por ejemplo, a nivel de la arteriola aferente y eferente, la presión hidrostática de los capilares glomerulares va a ser de unos 50 milímetros de mercurio. Es decir, toda la sangre que va a tratar de salir del vaso. En el espacio de Bowman, la presión va a ser más o menos, la presión hidrostática va a ser de 10 milímetros de mercurio y esto se va a oponer al filtrado glomerular. Y en el espacio de Bowman, la presión oncótica, como les referí en la diapositiva pasada, en realidad no debe pasar nunca proteínas. Entonces, en el espacio de Bowman, la presión oncótica siempre tiene que ser de forma normal 0 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica en los capilares glomerulares, un inicio va a ser de 25 milímetros de mercurio.
Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando va atravesando todo el capilar glomerular? Al inicio es 25 porque digamos que está diluido. Sin embargo, en este punto se empieza a tener efecto en la presión hidrostática y se empieza a liberar líquido del capilar glomerular. Es decir, que se empieza a concentrar la cantidad de proteínas dentro del, del vaso sanguíneo, de los capilares glomerulares. Entonces, después de que ya va más o menos como a la mitad del largo de los capilares glomerulares, la presión oncótica se empieza a elevar porque porque ya no hay tanta dilución, ya se salió líquido de los capilares glomerulares y empieza a elevar la presión oncótica. Ahora, si nosotros hacemos una suma de las presiones, veremos que la presión hidrostática del capilar glomerular de 50 más la presión oncótica de la cápsula de Bowman es de 0, más la presión hidrostática de Bowman de -10 y la presión oncótica de los capilares glomerulares de 30, vamos a tener una presión neta de ultrafiltrado de 10 milímetros de mercurio sobre todos los capilares glomerulares. Es decir, que dentro de los capilares glomerulares siempre se va a favorecer que haya ultrafiltrado, que se esté liberando el líquido para poder ser filtrado. Ahora, a lo largo de los capilares vamos a encontrar el equilibrio de filtración. Esto quiere decir que vemos al principio que les comenté que eran 25 milímetros de mercurio de la presión oncótica dentro de los capilares glomerulares. Sin embargo, todo este momento se empieza a favorecer la ultrafiltración y va a llegar un momento de equilibrio. Cuando las fuerzas se equilibran, es decir, cuando la fuerza de la presión oncótica se equilibra con la presión hidrostática de los capilares glomerulares, y en este momento deja de haber filtración. Ahora, vamos a hablar del coeficiente de ultrafiltrado, que es la otra determinante de la tasa de filtrado glomerular. El coeficiente de ultrafiltrado va a ser producto de la conductividad hidráulica y el área de superficie de los capilares glomerulares, y esta no se va a medir directamente. La conductividad hidráulica se refiere a qué tan fácil pasa líquido por una membrana. Y el área de superficie de filtración es cuánto espacio hay para que exista ultrafiltrado. Entonces vemos que el coeficiente de ultrafiltrado va a depender del filtrado glomerular entre la presión neta de ultrafiltrado. Es decir, que el filtrado glomerular normal es de 125 mililitros sobre minuto y la presión neta de ultrafiltrado de los capilares glomerulares, como lo vimos en la diapositiva pasada, va a ser de 10 milímetros de mercurio. Entonces este coeficiente de filtrado a nivel renal va a ser de 12.5. ¿Y cuál es lo importante de esto? Los capilares glomerulares, el coeficiente de ultrafiltrado es de 12.5 mililitros sobre milímetro de mercurio, que aproximadamente va a ser 180 litros con el 20% del gasto cardíaco. Entonces, el 20% del gasto cardíaco más o menos corresponde a 1 litro por minuto. Entonces, con 1 litro por minuto, los capilares glomerulares son capaces de filtrar 180 litros al día y solo con el 20% del gasto cardíaco. Si nosotros nos vamos al coeficiente de ultrafiltrado de cualquier otro capilar del cuerpo, vamos a encontrar que es de 0.01 mililitros minuto por milímetro de mercurio. Que esto con el resto del 80% del gasto cardíaco únicamente nos daría un 20 litros de ultrafiltrado por día. Entonces vemos que los capilares glomerulares con su coeficiente de ultrafiltrado, va a generar todos estos 180 litros al día de filtrado glomerular. Entonces, cambios en la superficie capilar glomerular van a disminuir el coeficiente de ultrafiltrado. Y esto va a suceder muchas veces en las glomerulonefritis. Esto va a generar cambios en la superficie y va a disminuir el área de superficie de los capilares y va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y de igual forma, las células mesangiales responden a sustancias vasoactivas o relajantes, y esto va a generar que el área de superficie pueda aumentar o pueda disminuir. Ahora, dentro del flujo sanguíneo renal, el aumento del flujo plasmático renal incrementa la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en el flujo sanguíneo renal va a llegar aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Esto va a corresponder a 1 litro por minuto. Y esto es de sangre, pero nosotros debemos de saber qué porcentaje, o sea, qué
porcentaje de la sangre del plasma es lo que está llegando a nuestro riñón y es por eso que se saca el flujo plasmático renal. ¿Qué va a ser esta fórmula? 1 menos el hematocrito por el flujo sanguíneo renal. Y entonces, de este litro por minuto, aproximadamente va a corresponder a 600 mililitros por minuto el flujo plasmático renal, que es lo que nosotros vamos a poder estar filtrando. Entonces, cuando hay un flujo plasmático renal bajo, va a haber un punto donde va a haber capilar desperdiciado. Cuando inicia la presión oncótica a tener mayor efecto, cuando se empieza a ultrafiltrar más, que va a llegar el punto de equilibrio. Entonces, en este punto, el capilar va a estar desperdiciado porque ya no se va a estar teniendo, ya no va a haber filtración glomerular en este punto. Cuando hay un flujo plasmático renal normal, el ultrafiltrado se va a desplazar hacia la arteriola eferente. Es decir, que si nosotros aumentamos la concentración de plasma que llega a la arteriola aferente, no va a permitir que se llegue a un punto de equilibrio rápido con la presión oncótica. Entonces, desde un principio se puede mantener con 35 y a lo largo de todo el capilar glomerular va a permitir que exista que exista ultrafiltrado. Ahora, cuando hay un flujo plasmático renal elevado, va a haber desequilibrio de la filtración. Entonces va a haber una incapacidad de llegar al equilibrio y la cantidad de plasma va a sobrepasar la capacidad de filtrar y no va a incrementar la concentración, bueno, la presión oncótica de los capilares glomerulares. Entonces, lo mismo, si nosotros aumentamos la concentración de sangre, va a aumentar el flujo plasmático renal. Esto va a permitir que siempre exista estos 10 milímetros de mercurio que van a permitir la ultrafiltración, es decir, que se esté generando el filtrado glomerular. Ahora, si nosotros aumentamos el ultrafiltrado, va a haber más espacio donde los capilares puedan tener acción. Entonces, aquí hablan del aumento de la tasa de filtrado de las nefronas aisladas. Es decir, que no va a haber desperdicio porque nunca se va a llegar a un equilibrio. Entonces, siempre va a haber filtrado glomerular y esto se le va a llamar aumento de la tasa de filtrado glomerular de las nefronas aisladas, que va a ser la suma de filtraciones individuales que aumentan con el flujo plasmático, pero su incremento no es lineal y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si nosotros aumentamos el flujo plasmático renal, aquí vemos el 600, que es lo normal, y lo empezamos a aumentar, sí va a empezar a incrementar la tasa de filtrado glomerular, pero no incrementa mucho. Y lo contrario sucede si nosotros disminuimos el flujo plasmático renal. Si nosotros lo disminuimos, va a ser muy brusca la caída que tengamos de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si nosotros aumentamos el flujo, realmente la tasa de filtrado no va a moverse mucho. Pero si nosotros bajamos el flujo plasmático renal muy bruscamente, la tasa de filtrado glomerular va a disminuir abruptamente. Y aquí lo pongo. Aumento del flujo plasmático es igual a un incremento discreto de la tasa de filtrado glomerular, mientras que una disminución del flujo plasmático renal va a ser igual a una disminución marcada de la tasa de filtrado glomerular. Y de aquí viene esto que se llama fracción de filtración. La fracción de filtración es la fracción del plasma que se va a filtrar. Y esto es una división entre la tasa de filtrado glomerular, es decir, 125 mililitros por minuto, entre el flujo plasmático renal normal, que es de 600 mililitros por minuto. Entonces, quiere decir que van a llegar 600 mililitros, pero ¿qué porcentaje de esos 600 mililitros se van a filtrar? Entonces, si nosotros estamos filtrando 125 mililitros por minuto y lo dividimos entre los 600 mililitros por minuto que llegan, habría una fracción de filtración de 0.2, que esa es la fracción de filtración normal que vamos a tener. Ahora, las resistencias arteriolares aferentes y eferentes van a controlar el flujo plasmático glomerular y la tasa de filtrado glomerular. Las resistencias vasculares renales. La microvasculatura renal, como les comenté al inicio, va a tener dos características muy importantes, que van a ser estas, que tienen dos lechos capilares. Las que hablamos ahorita, que es las glomerulares, pero otros capilares que son bastante importantes que están aquí abajo, que son los capilares peritubulares. Aquí es importante saber que la presión capilar glomerular es alta.
mientras que en los capilares glomerulares va a haber dos sitios de resistencia, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y en la presión hidrostática peritubular va a tener la característica de que su presión hidrostática va a ser baja. Entonces, una constricción y relajación de las resistencias arteriolares vasculares en los capilares glomerulares van a permitir un control de la presión hidrostática de los capilares glomerulares que van a tener en cuenta después una modificación en la tasa de filtrado glomerular. Y por ejemplo, en un ejemplo idealizado, vamos a hablar primero de aquí abajito, las resistencias aferentes más altas. Cuando nosotros incrementamos la resistencia aferente y disminuimos la resistencia eferente, la presión hidrostática que va a haber en el capilar glomerular va a disminuir, va a ser de 40 aproximadamente. Entonces, si nosotros disminuimos la presión hidrostática del capilar, ¿tendría que disminuir la tasa de filtrado glomerular? Es una pregunta. Y cuando hablamos cuando aumentamos la resistencia de la eferente, pero disminuimos la resistencia de la aferente, habría más presión hidrostática de los capilares glomerulares. Y esto, si nosotros lo tratamos de entender de forma lógica, tendría que aumentar la tasa de filtrado glomerular. Eso es un ejemplo idealizado, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Cuando hay aumento de la resistencia aferente, eh, aquí va a haber cambios tanto en el flujo plasmático renal como en la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Entonces aquí lo vemos, la resistencia arteriolar normal es de 1, pongamos. Entonces, si nosotros aumentamos la resistencia de la arteriola aferente, la concentración del flujo plasmático renal, es decir, la cantidad de plasma que va a llegar a nuestros capilares glomerulares, va a disminuir, va a venirse hasta acá abajo. ¿Y qué va a pasar con la presión hidrostática de los capilares glomerulares? Pues al mismo tiempo disminuye. Si no llega suficiente plasma, va a disminuir la presión hidrostática de los capilares glomerulares, que nos van a generar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en este ejemplo idealizado, sí, al aumentar la resistencia aferente, va a disminuir la presión hidrostática, que va a generar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, en el otro ejemplo, cuando nosotros aumentábamos la resistencia de la arteriola eferente, pero disminuíamos la resistencia de la arteriola aferente, va a haber, como está cerrado aquí, va a incrementar la presión hidrostática del capilar glomerular, va a incrementar a 80. Entonces, eso de forma lógica podríamos pensar que va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las gráficas de aquí abajo, veremos que de forma inicial, aquí está nuestra normal, la resistencia arteriolar normal. Entonces, si nosotros incrementamos la resistencia arteriolar eferente, de forma inicial va a ver un incremento de la tasa de filtrado glomerular. ¿Y esto por qué va a ser? Porque va a incrementar la presión hidrostática de los capilares glomerulares y va a disminuir un poquito el flujo plasmático renal. Entonces, sí va a haber un incremento ligero de la tasa de filtrado glomerular con cierta resistencia de la arteriola eferente. Sin embargo, si nosotros empezamos a incrementar todavía más la presión de la arteriola eferente, por ejemplo, nos vamos hasta el punto, hasta aquí, hasta el área 3, vemos que el flujo plasmático renal casi cae totalmente. Y con ello, la presión hidrostática también cae y cae la tasa de filtrado glomerular. Entonces, en el ejemplo idealizado donde aumentando la resistencia eferente va a incrementar la tasa de filtrado glomerular, sí sucede en un punto donde se incrementa ligeramente la resistencia, pero si nosotros continuamos aumentando las resistencias eferentes, va a haber un punto donde caiga la tasa de filtrado glomerular porque va a caer el flujo plasmático renal. Ahora, ¿cuál es la acción de la respuesta simpática o la respuesta a la angiotensina 2 a las resistencias aferentes o eferentes? Pues aquí vamos a tener algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, cuando existe una nefrectomía, va a disminuir la resistencia de las arteriolas aferentes por la acción del óxido nítrico, por un mecanismo que aún no se conoce de forma completa. Entonces, al disminuir la resistencia aferente del riñón que todavía tenemos, va a aumentar el flujo plasmático renal. Al aumentar el flujo plasmático renal, va a aumentar la presión hidrostática capilar
Y esto va a generar que el riñón que nosotros todavía tenemos va a generar 2 veces la tasa de filtrado glomerular. Es decir, que va a tener la acción del otro riñón que ya no hay. Ahora, ¿qué sucede cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva? Cuando hay esto, va a haber hipoperfusión renal. Esto va a generar incremento en la liberación de prostaglandinas, que va a tener un efecto sobre la arteriola aferente, va a disminuir las resistencias. Esto va a generar aumento del flujo plasmático renal y aumento de la presión hidrostática de los capilares glomerulares, con consiguiente mantener la tasa de filtrado glomerular. Ahora, lo mismo sucede, hablamos de la insuficiencia cardíaca, va a haber hipoperfusión renal, va a haber aumento de la angiotensina endógena, esto va a generar aumento de la resistencia eferente, perdón. Entonces, al aumentar la eferente, va a incrementar el flujo plasmático renal, va a incrementar la presión capilar, la presión de los capilares glomerulares, que va a mantener la tasa de filtrado glomerular cuando hay insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si a alguien que tenga insuficiencia cardíaca le damos un IECA? Esto va a generar disminución de la angiotensina, va a haber relajación del eferente. Entonces, como no está llegando tanta sangre, pues va a disminuir la presión de los capilares glomerulares, que va a conllevar a disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, hablando de los capilares peritubulares, estos van a aportar nutrientes a los túbulos y se van a encargar de reabsorber líquido. ¿De dónde salen los capilares peritubulares? El origen va a ser de las arteriolas eferentes primero de los glomérulos superficiales. Entonces van a generar un entramado que se ve aquí, después de que sale la arteriola eferente, va a generar estos entramados entre los túbulos que van a generar estos capilares en la corteza. También pueden generarse de los glomérulos yuxtaglomerulares. Entonces, cuando salen de los glomérulos yuxtaglomerulares, van a seguir a los túbulos con dirección a la médula y se van a generar estos que se llaman vasos rectos. La función de los capilares peritubulares van a ser oxigenar y dar nutrientes a los túbulos, y una de las cosas más importantes es que van a captar el líquido reabsorbido. Las cosas interesantes de los capilares peritubulares: en un capilar normal, el extremo de la arteriola, el extremo arteriolar filtra y el extremo venoso absorbe. Y en un capilar peritubular siempre va a haber absorción. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la presión del ultrafiltrado de los capilares glomerulares. Entonces, a medida que pasa por los capilares glomerulares, vimos que la concentración oncótica va a empezar a incrementar porque se va a estar ultrafiltrando líquido, entonces va a quedar como más concentrado la cantidad de proteínas que hay en estos capilares. Entonces, cuando ya salen de los capilares glomerulares, es decir, cuando ya van por la arteriola deferente, al salir de aquí, hacia los capilares peritubulares, la presión oncótica va a ser más o menos de 35 milímetros de mercurio, porque recordemos que cuando entran a los capilares glomerulares, la presión oncótica es de 25. Entonces empieza a atravesar todos los capilares glomerulares, empieza a haber ultrafiltración de líquido, se empieza a concentrar la cantidad de proteínas y la presión oncótica sube hasta 35. Entonces, cuando llegan a los capilares peritubulares, la presión oncótica va a ser de 35. Y de aquí vienen las leyes de Starling en los capilares peritubulares. Ya vimos que la presión oncótica va a ser de 35. La presión oncótica, la presión hidrostática va a ser de 20 milímetros de mercurio. La presión oncótica del espacio va a ser de 6 milímetros de mercurio. Entonces va a haber, se va a favorecer la absorción. Entonces, la, la va a ser 17 milímetros de mercurio, que van a generar que siempre se esté reabsorbiendo líquidos en los capilares peritubulares. Y esto lo vamos a ver aquí. Al inicio del capilar peritubular, la presión neta de absorción es de 17 milímetros de mercurio, como lo vimos en la diapositiva pasada. Y va a ir disminuyendo conforme se reabsorbe agua. Entonces, al haber que va a estar favorecida la absorción en los capilares peritubulares, entonces cuando va pasando el líquido, cuando va pasando por ahí, empieza a haber reabsorción. Entonces, al inicio hay 17 milímetros de mercurio, pero en todos los capilares peritubulares va a haber absorción de agua. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de proteínas? Pues va a empezar a, digamos que, diluirse. Entonces, cuando pasa a lo largo de los capilares peritubulares, al final
va a haber una presión neta de absorción de 12 milímetros de mercurio. Es decir, que va a bajar ligeramente porque se continúa absorbiendo agua. Sin embargo, con estos 12 milímetros de mercurio, siempre se va a favorecer la absorción dentro de los capilares peritubulares. Entonces, cuando hay expansión del volumen, va a haber disminución de las resistencias de las arteriolas eferentes. Esto va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, va a aumentar el flujo plasmático renal. Esto va a generar una disminución de la fracción de filtración, que recordemos que es una división entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Entonces, la presión va a disminuir la presión oncótica al principio del capilar peritubular. Entonces, si nosotros disminuimos la presión oncótica del capilar peritubular, va a haber una disminución en la captación de líquido de los capilares peritubulares. Entonces, cuando hay expansión del volumen, va a llegar menos concentrada la sangre a los capilares peritubulares y esta característica que nos genera la absorción de líquido, pues se va a ir perdiendo siempre que haya expansión del volumen. Ahora, ¿cómo controlamos el flujo sanguíneo renal? La autorregulación va a mantener el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. La autorregulación va a tener un objetivo: mantener siempre una tasa de filtrado glomerular estable cuando haya una tensión arterial entre 80 milímetros de mercurio y 170 milímetros de mercurio. La autorregulación va a proteger a los capilares glomerulares de un incremento brusco de la tensión arterial. Entonces, cuando incrementa la tensión arterial, va a incrementar la perfusión. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esto? Va a incrementar las resistencias aferentes. Aumentar las resistencias aferentes va a hacer que se genere menos presión hidrostática y esto va a proteger a los capilares glomerulares. Sin embargo, cuando haya una disminución de la tensión arterial, pues va a haber una disminución de la perfusión. La respuesta a esto va a ser un incremento de la resistencia eferente. Al haber aumento de la resistencia eferente, va a haber incremento del flujo de la presión hidrostática de los capilares glomerulares que van a mantener la tasa de filtrado glomerular. Dentro de la autorregulación, de forma muy general, hay respuesta miógena. El estímulo va a estar dado por estiramiento del músculo liso vascular en las arteriolas aferentes. Y la respuesta va a ser apertura de canales catiónicos que van a generar despolarización, entrada de calcio y, al final, contracción de las arteriolas aferentes. Y ahora, dentro de la retroalimentación túbulo-glomerular, a un incremento de la tensión arterial va a incrementar la presión hidrostática de los capilares glomerulares, que al final de cuentas va a tener un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Va a incrementar la concentración de sodio y cloro que llegan al túbulo proximal y al final las células de la mácula densa van a medir la cantidad de la concentración que llega de sodio y cloro, especialmente de cloro. Y va a abrir canales apicales de sodio y cloro intracelulares, va a incrementar el cloro, va a despolarizar, se abren canales catiónicos, entra calcio. El incremento de la concentración del calcio va a liberar adenosina y ATP, que van a degradar la adenosina. La adenosina va a generar contracción del músculo liso, que se va a ver como contracción arteriolar aferente. Entonces, esto mismo va a generar que disminuya la presión que llegan a los capilares. Y bueno, como conclusiones, el aclaramiento plasmático es el volumen de plasma que quedaría limpio de un soluto en un tiempo concreto. El aclaramiento es un subrogado de la tasa de filtrado glomerular y para esto se necesitan sustancias muy específicas como la creatinina, que ya vimos todas las características que necesitan tener, y esto nos permite saber cuál es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, siempre el aclaramiento va a ser un subrogado de la tasa de filtrado glomerular. El aclaramiento de la creatinina es la mejor forma de estimar la tasa de filtrado glomerular. Y aquí lo pongo con unos asteriscos. Sí es una muy buena forma de estimar la tasa de filtrado glomerular, la creatinina. Sin embargo, cada vez hay formas más específicas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar la creatinina en un paciente que está amputado o un paciente que es viejo y que tiene sarcopenia, en realidad la creatinina no sería un buen estimador de la tasa de filtrado glomerular. Para ese tipo de situaciones, la cistatina C, por ejemplo, sería un buen ayudante para estimar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la creatinina sí es una buena forma de medir la tasa de filtrado glomerular porque lo podemos encontrar en cualquier lado. Entonces, sí es la mejor forma de estimarlo,
por lo fácil que es, pero si queremos ser más específicos, ya hay otras formas más eficaces, como usar C-carepi con creatinina y cistatina C. El paso de solutos por la barrera glomerular va a depender del peso molecular, del radio molecular y de la carga eléctrica. En los capilares glomerulares, la presión hidrostática va a favorecer la ultrafiltración. La constricción y relajación de las arteriolas aferentes y eferentes van a mantener la tasa de filtrado glomerular. En los capilares peritubulares, la presión oncótica va a favorecer la absorción y la autorregulación miógena y túbulo glomerular van a permitir mantener la tasa de filtrado glomerular con cambios de la tensión arterial. Y sería todo sobre tasa de filtrado glomerular y flujo sanguíneo renal.